Buenas noches para todos. Muchas gracias por la acogida que tuvo este webinar. Sean bienvenidos a esta clase previa y promocional de nuestro curso de Introducción a la Protección Catódica y Recubrimientos Industriales. La clase estará enfocada a dar un abrebocas de lo que será nuestro curso que iniciará el próximo 9 de junio. Y cabe resaltar que tenemos pues una oferta de lanzamiento bastante buena, bastante interesante. Tenemos un valor especial para este curso con un 67% de descuento con el lanzamiento para quien aparte antes de terminar el mes de abril. Y dicho esto, pues vamos a hacer una pequeña introducción de nuestro ponente, Eneri León, quien tiene 6 certificaciones NACE, que pues más adelante él nos hablará en detalle cada una de ellas. ¿Sí? Dentro de ellas está certificado NACE CP4 y es inspector de recubrimientos NACE CIP1 y tecnólogo senior en corrosión, entre otros. No siendo más, los dejo en compañía de Eneri León. Estará estructurada la charla de la siguiente manera. Él impartirá las temáticas y dudas e inquietudes se resolverán finalizando la clase. Y habrá apertura pues, de una sesión de preguntas para quien tenga inquietudes. Entonces, no siendo más, Neri, le doy la palabra. Ok, Cristian, muchísimas gracias. Bueno, un placer para mí estar aquí acompañándolos con este webinar, esta charla introductoria. Y bueno, muchísimas gracias por la presentación. Para que conozcan un poco más de mí, bueno, les cuento que tengo ya en total siete certificaciones NACE o MPP. Eh, yo creo que de las tres que son más relevantes para este webinar y el curso en general, que estoy certificado como NACE CP4, especialista en protección catódica, también como especialista en interferencias de protección catódica y el inspector de recubrimientos nivel 1. Además de eso, estoy certificado como tecnólogo senior en corrosión interna, tecnólogo en corrosión de refinación, técnico en corrosión y usuario certificado MR0175, que es una certificación que permite seleccionar materiales para servicio agrio. Y en estos momentos estoy trabajando para obtener la certificación de gestión de integridad de la corrosión de tuberías, la PCIM. Bueno, también me gustaría contarles que tengo aproximadamente unos 20 años de experiencia profesional. Soy ingeniero químico de profesión, con una maestría en corrosión y materiales. Ambos títulos los obtuve en la Universidad del Zulia, en Venezuela. Y desde hace ya unos 13 años estoy trabajando en los Países Bajos. Vine aquí a hacer una investigación, estuve unos 2 años en la Universidad de Delft. Luego de allí estuve trabajando 5 años en una siderúrgica, en Tata Steel, y ahora estoy trabajando en una empresa petrolera que se llama TACA, y tenemos producción petrolera y de gas, tanto costa afuera como en tierra. Y adicionalmente tengo mi empresa de servicios de consultoría que se llama Corrosion Prevention Services. Así que bueno, estamos a su disposición para esta transferencia de conocimientos. El contenido que vamos a compartir hoy eh, consiste en el siguiente: unos conceptos básicos, hablaremos de los sistemas de protección, luego específicamente de los recubrimientos anticorrosivos, un poco de protección catódica, normativa aplicable y abriremos la sesión de preguntas y respuestas. Conceptos básicos. Bueno, es importante poner un poco en contexto, ¿no? Porque es necesario el control de la corrosión. Y hablando de control de corrosión, vemos que hablamos de que la podemos controlar, más no detenerla o eliminarla, porque eso desde el punto de vista económico es muy desafiante. No es rentable intentar detener al 100% la corrosión, pero sí controlarla y mantenerlos a unos niveles bastante bajos para que sean permisibles y podamos tener operaciones confiables. Estas razones que están aquí son todas igual de importantes. No hay una que sea más importante por orden en que las nombro, ¿no? Todas son importantísimas. Empezamos con el uso eficiente de los recursos naturales. Por ejemplo, la materia prima para elaborar las aleaciones metálicas son limitados. Entonces nosotros debemos utilizar esos recursos de la manera más eficiente posible. También debemos proteger el medio ambiente, porque si tenemos una fuga del contenido de nuestros equipos, las tuberías,
es muy probable que podamos ocasionar daños al medio ambiente y eso es algo que no es deseado, por supuesto. Y cuando estamos hablando ya en un aspecto industrial, corporativo, nosotros, a fin de cuentas, todo esto es un negocio. Nosotros instalamos equipos, tenemos nuestras plantas porque queremos tener una ganancia económica. Y si nosotros no tenemos control de la corrosión, estas ganancias no van a ser posibles. Para poder tener esa ganancia, nosotros necesitamos tener unos equipos que funcionen de la manera que fueron diseñadas y para eso necesitamos que estén libres de problemas de corrosión y la que para mí es la más importante y es mi motor desde el punto de vista personal, lo que me motiva a estar aquí transfiriendo este conocimiento es proteger al personal. Saber que podemos evitar accidentes y salvar vidas es súper importantísimo para mí y es lo que debería ser uno de los mayores enfoques para nosotros como profesionales del control de la corrosión. Y bueno, ¿qué es la corrosión como tal? Bueno, la corrosión es un proceso electroquímico, ya que hay transferencia de masa y transferencia de electrones también. Y es un ataque no deseado del material, ya que, por ejemplo, hay procesos que son procesos de oxidación que son deseados. Por ejemplo, hay algunas fachadas de edificios o algunas esculturas que se oxidan como parte del deseo del arquitecto o del artista que hizo la escultura, y eso no se considera como corrosión. De igual forma, esa creación de capa de óxido de aluminio a través del proceso de anodizado para los equipos Apple o algunas aplicaciones específicas para el aluminio, eso tampoco se considera como corrosión. Esos son procesos de oxidación y son manejados, controlados y es algo deseado. La mayoría de las reacciones de corrosión son reacciones electroquímicas y son también llamadas reacciones de óxido-reducción. Estas reacciones ocurren mediante intercambio de electrones en reacciones de corrosión y ocurren en sitios muy específicos, de los cuales les hablaré más adelante. Eh, en general, la corrosión se puede ver como un rompecabezas, ¿ok? Y para que la corrosión ocurra, deben existir los siguientes cuatro elementos. Primero, debemos tener un conductor electrónico o un metal que vaya a sufrir los problemas de corrosión. Para que eso ocurra, también debemos tener un conductor iónico o electrolito, que puede ser altamente conductivo debido al alto contenido de iones, por ejemplo, el agua de mar, o puede ser medianamente conductivo debido a su bajo contenido de iones, como pasa con el agua pura, el agua o el agua destilada. También debemos tener un ánodo, que es el lugar donde hay pérdida de material como tal. Es el elemento que se va a corroer, que se va a disolver. Y allí es muy importante saber que en esa parte se van a generar electrones. Y la cuarta parte del rompecabezas es que debemos tener un cátodo, que es la parte que va a utilizar los electrones que se generan en el ánodo, van a ser utilizados en la parte catódica de la reacción y va a complementar las reacciones de óxido-reducción necesarias para que ocurra la corrosión. Ya lo vamos a ver en más detalle. Em, en algunos casos, eh, el concepto de cátodo y ánodo se puede malinterpretar en el sentido de que, ok, en una tubería que no está conectada a ninguna otra estructura, no hay, en teoría, desde el punto de vista macro, no hay ni ánodos ni cátodos, pensarían algunas personas. Pero resulta que durante el proceso de fabricación de los metales, estos granos metalúrgicos, allí hay microcátodos y microánodos dentro de la misma estructura metálica. Por eso es que, en este ejemplo, una tubería que está enterrada, a pesar de no estar conectada con ningún otro metal, vamos a tener cátodos y ánodos, pero a nivel micro. Ya a nivel macroscópico, ¿ok? Si nosotros colocamos una pieza de hierro conectada a una pieza de cobre en el suelo, allí podemos ver claramente que hay un ánodo, que es el hierro, y un cátodo, que es el cobre, y entre ellos va a haber una diferencia de 440 milivoltios. En este caso, como el hierro es más activo, es el que se va a oxidar, se va a disolver, se van a generar electrones y va a haber la reducción de hidrógeno y va
a utilizar los electrones que se generan en el proceso de oxidación, van a ser utilizados aquí en el proceso de reducción. Entonces, bueno, para que vean que a nivel micro también tenemos cátodos y ánodos, o como los llamamos, microcátodos y microánodos en una misma estructura. Aquí entrando un poco más en detalle de las reacciones de óxido-reducción, que son súper importantes para entender el proceso corrosivo, vemos que nosotros tenemos clasificados dos tipos de reacciones. Las anódicas, que son las que van a disolver el metal como tal. En el caso de que sea hierro, se va a dar la oxidación del hierro como el material y se va a generar los iones hierro y los electrones. Y dependiendo del medio en el que esté, por ejemplo, pudiéramos tener la reacción de reducción de oxígeno, si por ejemplo estamos en un medio neutro o básico. Entonces, los electrones que se generan en la parte anódica de la reacción van a viajar a través del metal para hasta la superficie donde está en contacto con el electrolito y allí se va a dar la reacción catódica. Entonces, como pueden ver, todo es un ciclo. Si no hay reacciones catódicas que vayan a utilizar los electrones que se producen en la parte anódica, simplemente no habría corrosión. Y ese es uno de los principios para utilizar inhibidores de corrosión. Tratar de evitar estas reacciones químicas de las reacciones catódicas. Esto es importante conocerlo también y entenderlo bien porque los recubrimientos, que es parte del tema de la charla de hoy, si nosotros colocamos aquí un recubrimiento que bloquee el contacto del electrolito con el sustrato metálico, tampoco se van a dar ni las reacciones anódicas ni las reacciones catódicas. Otra razón por qué es importante entender este concepto de las reacciones catódicas y anódicas es que nos va a ayudar a entender por qué en ciertas circunstancias tenemos alta velocidad de corrosión. Por ejemplo, si yo pudiera escoger remover alguno de las especies contaminantes de mi sistema, si el oxígeno estuviese presente, ese sería el primero que yo intentaría remover, porque apenas 20 partes por billón, repito, ppb, no ppm, ppb, es decir, mucho menos que partes por millón, ya son suficientes en una solución acuosa para generar daños por corrosión, ya que el oxígeno puede ser reducido directamente para que la corrosión tenga lugar, mientras que en soluciones ácidas, cuando tenemos este tipo de reacción catódica, cuando tenemos ácido clorhídrico o cuando tenemos bisulfitos, con esta reacción catódica que tenemos acá, eh, ellos deben disociarse para producir un ácido débil que luego puede aportar iones de hidrógeno para la reacción catódica, porque al final esta es la reacción de reducción de hidrógeno es la que realmente va a ser parte del proceso de la reacción catódica. Es decir, como vemos aquí, primero se debe disociar el ion bisulfito, se genera hidrógeno y luego ese hidrógeno se va a disociar nuevamente para poder participar en la reacción catódica. Entonces son al menos dos pasos para estos contaminantes, mientras que el oxígeno y el hidrógeno, ya cuando está como hidrógeno como tal, van a actuar directamente en la reacción catódica y van a aumentar esa velocidad de corrosión. Por eso que mientras más ácido sea el medio, más iones hidrógeno habrán disponibles para la reacción catódica y por lo tanto la velocidad de corrosión será más alta. Y como podemos ver acá, nosotros tenemos una reacción anódica, que va a ser la disolución del metal propiamente dicho, pero podemos tener tantas reacciones catódicas, todas estas que están aquí consumiendo esos electrones, como ven el factor común aquí en todas estas reacciones, si prestan atención es que tenemos consumo de electrones, consumo de electrones. Entonces, si nosotros tenemos varias especies contaminantes consumiendo esos hidrógenos, por supuesto que vamos a tener mucha mayor velocidad de corrosión, porque todas estas reacciones están utilizando los electrones que se generan en la reacción anódica. Por lo tanto, mientras más contaminantes tenemos en un sistema, mayor va a ser la velocidad de corrosión también. ¿Qué podemos hacer para prevenir los problemas de corrosión? Hay varios sistemas de protección. Tenemos los análisis de falla. Si entendemos mejor nuestro sistema, porque tuvimos una falla, podemos prevenir que se repita en el futuro. También tenemos, por supuesto, el diseño, que si adaptamos cierta filosofía durante la etapa de diseño, vamos a reducir la probabilidad que tengamos problemas de corrosión. Simplemente por la geometría, por ejemplo, de cómo diseñamos ciertas cosas. Está la selección de materiales,
recubrimientos anticorrosivos, que es parte de la charla de hoy, tratamiento químico y protección catódica y anódica, de la cual nos vamos a enfocar en la protección catódica en esta charla. Y bueno, entramos a la parte de recubrimientos anticorrosivos. Eh, es muy útil abarcar la protección catódica junto con los recubrimientos anticorrosivos porque se ha demostrado que si nosotros tenemos aproximadamente un 95% de cobertura del material expuesto y lo combinamos con protección catódica, vamos a llegar a un punto óptimo de costos. Porque si nosotros intentamos recubrir al 100% de la estructura, ya ahí los costos se disparan y ya no va a ser tan interesante desde el punto de vista económico. Y al hablar de 95% de cobertura, no estoy hablando de que, bueno, vamos a dar 5% de la superficie a la que no se le aplica recubrimiento. Lo que pasa es que en los recubrimientos siempre van a haber porosidades y hay ciertos sí, imperfecciones a la hora de aplicar los recubrimientos. Y mientras nosotros queramos aplicar un recubrimiento con menos porosidades, vamos a tener que invertir más dinero porque normalmente la forma de reducir las porosidades e imperfecciones es colocar más capas. Entonces, ya con un 95% de efectividad del recubrimiento, logramos hacer que los costos de protección catódica disminuyan bastante sin aumentar mucho los costos totales del sistema. Porque en general la protección catódica sí que va a ir disminuyendo sus costos en función de la calidad del recubrimiento, porque vamos a tener menos cantidad de área a proteger. Mientras menos área desnuda tengamos en el sistema, menos corriente vamos a necesitar y por supuesto va a ser menos el costo que necesitamos en el proyecto. Entonces, bueno, por eso es que si tenemos mínimo espesor de pared, un buen recubrimiento y buena protección catódica, eso se traduce en larga vida y un mínimo costo. Tenemos varios tipos de recubrimientos y varias formas de clasificarlos. Por ejemplo, una forma es dividirlos en orgánicos o inorgánicos. En los orgánicos tenemos pinturas, barnices, esmaltes, lacas. Entre los inorgánicos tenemos metálicos y no metálicos. Tenemos recubrimientos metálicos con materiales nobles, como con cobre, cromo, níquel. Cuando los usamos también por sacrificio, como con zinc o aluminio. Los tenemos no metálicos, como los esmaltes vítreos. Y también los que llamamos por conversión, perdón, mortero y concreto también, y los que llamamos por conversión química, como los fosfatos, anodizados y cromados. Recientemente se ha hecho bastante popular los tricapas, que básicamente puede ser una resina epóxica, un imprimador y un polietileno o polipropileno como última capa. También en algunos casos se utiliza simplemente una resina epóxica o un polietileno, dependiendo de lo que sea más favorable para nuestro sistema. En general, las propiedades de recubrimientos deseables incluyen que tenga buena resistencia química, resistencia al agua, facilidad de aplicación, buena adhesión al sustrato, fuerza cohesiva, flexibilidad y elongación, resistencia al impacto, resistencia a la abrasión, resistencia a la temperatura y resistencia dieléctrica. Por ejemplo, resistencia a la temperatura es súper importante porque si nosotros no hacemos una buena selección del recubrimiento y lo vamos a aplicar a temperatura muy por encima o muy por debajo de las que él está diseñado para un servicio, él no va a funcionar. Obviamente, si está muy por debajo, puede ser que tengamos desprendimiento del recubrimiento. Si está muy por arriba, se va a degradar. Si está muy por arriba de la temperatura de diseño, se puede degradar y no nos va a ofrecer la protección que necesitamos. Por eso es importante tener en cuenta todas estas características a la hora de escoger el recubrimiento. Hablando un poco de la posible clasificación de recubrimiento, eh, los orgánicos son aquellos hechos o a cuyos aglutinantes están hechos de cosas vivas o que alguna vez estuvieron vivas, como la base de hidrocarburos, por ejemplo. Y los recubrimientos inorgánicos usan materiales aglutinantes inorgánicos, sí, más comúnmente a base de silicona o zinc. Hay un micrófono abierto por allí, si lo pueden silenciar. En general, los componentes de revestimiento
para la aplicación líquida se caracterizan por los siguientes términos. Van a tener un pigmento, que son los que normalmente utilizamos para darle algún tipo de color. Y también van a tener o pueden tener aditivos, que son básicamente, esta es la parte que diferencia a un tipo de recubrimiento de un fabricante y otro, porque los aditivos están en pequeñas concentraciones dentro de la receta general del producto, pero puede ayudar a mejorar mucho las propiedades. Los aglutinantes, los solventes, y simplemente ellos, dependiendo del tipo de producto que tengamos, vamos a tener una cantidad de pigmento, y dentro del vehículo como tal, la resina y solvente. En algunos casos no lleva solvente, simplemente es una ilustración para que vean que un producto de recubrimiento puede estar formado por diferentes partes, ¿no? Los recubrimientos, ellos nos pueden ayudar a proteger o a controlar la corrosión, al menos de tres maneras. Estos que son recubrimientos de barrera, por pigmentos inhibidores o por sacrificio. Cuando nos ayudan a proteger contra la corrosión a través de recubrimientos de barrera, el mecanismo básicamente lo que hace es impedir la entrada de oxígeno, agua y sales solubles. Si hacemos un acercamiento a esta parte de la superficie de la estructura metálica, vemos que en el fondo tenemos la estructura de superficie, y aquí vamos a tener esta capa protectora, que es el recubrimiento que estamos aplicando, y simplemente ellos lo que hacen, como les expliqué hace unos minutos, es que van a servir como una capa que evita el contacto entre el electrolito y los contaminantes con la estructura metálica, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos cloruros o algunas otras especies, simplemente no van a poder entrar a la estructura metálica, tampoco el agua o el oxígeno. También tenemos los recubrimientos que protegen en función del uso de algunos inhibidores. Entonces, básicamente lo que pasa es que ellos van a ralentizar activamente la reacción que ocurre en el ánodo, en el cátodo o ambos. Como les dije, eh, si logramos eliminar una de las dos reacciones, la catódica o la anódica, simplemente el proceso corrosivo se va a detener. Ellos tienen la característica de que debe estar en contacto con el sustrato, por eso es que está en la capa inmediata justo en el sustrato, y básicamente lo que va a hacer es pasivar la superficie del metal. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros, esta primera capa protectora, que no sea de la calidad que nosotros esperamos y tiene cierta porosidad, cuando el agua, el oxígeno o algunos otros contaminantes logran pasar esta primera capa protectora, allí esta imprimación inhibidora va a entrar en efecto, pasivando la estructura metálica y evitando los problemas de corrosión. Una tercera forma de ayudar los recubrimientos es los recubrimientos tipo sacrificio, que básicamente lo que usamos es, encima de la estructura a proteger, en el caso de que sea acero, podemos utilizar zinc como primera capa inmediatamente sobre la estructura de acero. Y en caso de que tengamos alguna rotura o alguna falla del recubrimiento, va a haber, por el principio de la protección catódica, el zinc se va a disolver en esta parte y va a pasivar o a proteger la estructura de acero. Para que para que esto pueda suceder, es importante que estos recubrimientos de sacrificio tengan polvo de zinc como pigmento predominante, y debe tener una carga mínima, que en algunos casos es alrededor del 80% de zinc. Los sistemas de recubrimiento, al decir sistema de recubrimiento, es que eso incluye el método de preparación de la superficie que se va a utilizar, los equipos y procesos de aplicación y los materiales utilizados. Es decir, un sistema de recubrimiento no es simplemente decir un epóxico, un alquídico, un poliuretano. No, tenemos que especificar cómo vamos a preparar la superficie y qué equipos o procesos vamos a utilizar para la aplicación del producto como tal. Y simplemente como un ejemplo, eh, vamos a tener diferentes tipos de sistemas que normalmente una forma fácil de clasificarlos es, o la primera clasificación es por rangos de temperatura. Luego podemos hacer, dependiendo del ambiente donde se va a instalar el producto, si tenemos aislamiento o no tenemos aislamiento térmico. Y luego vamos hablando de para cada sistema cuál es el grado de preparación de superficie que necesitamos, el perfil de anclaje,
qué tipo de producto vamos a utilizar, si es un fondo rico en zinc, luego una capa intermedia de un alquídico. Y si podemos repetir una segunda capa del mismo producto, solo que esa va a ser una capa de acá abajo. Y vamos a tener Entendo demais. también a indicar la cantidad de el espesor de película seca que vamos a Também achei, necesitar. mas era para ser antes, mas Hay un aí micrófono começou aquele abierto, negócio, não posso, não posso, não si posso, não lo posso. pueden silenciar. Aí, Gracias. Y también en la especificación de recubrimiento vamos a tener una idea de cuánto es el tiempo de curado de los recubrimientos. Todo esto lo vamos a hablar en más detalle durante la actividad de formación que les estamos proponiendo el día de hoy. Esto es simplemente para que tengan una idea de todo el material que se va a cubrir durante el curso y por qué es importante conocer toda la información, ¿no? En el curso también le vamos a dar detalles de cómo evitar problemas a la hora del diseño para evitar que pasen este tipo de problemas, que si en el diseño tenemos áreas de difícil acceso, eh, por supuesto que el recubrimiento no va a poder ser aplicado de manera correcta y no vamos a poder controlar la corrosión como nosotros lo pudiéramos desear. También importante, vamos a conversar de cómo se pueden evitar los problemas con las construcciones remachadas y atornilladas para evitar este tipo de problemas. Como pueden ver, esta zona es muy complicada para poder aplicar recubrimiento y se nota que hay ciertos problemas de corrosión por acá. También los problemas que podemos tener en las zonas de soldadura. Hablaremos en más detalle de cuáles son los estándares que aplican, que nos pueden decir si estos defectos de soldadura son aceptables o no aceptables. Si no son aceptables, cómo lo podemos corregir y cuáles son esos criterios que podemos utilizar para definir qué es aceptable y qué no es aceptable. Patrones fotográficos, también ciertos parámetros con dimensiones, con geometría, redondeado de bordes para poder preparar la superficie de manera adecuada para poder aplicar el recubrimiento. También desafíos cuando tenemos este tipo de brechas. En el curso estaremos conversando en más detalle de cómo debe ser la forma correcta de hacer este tipo de construcciones. Igual manera en los ángulos, que son muy desafiantes a la hora de aplicar los recubrimientos. Hablaremos esto de las zonas roscadas, que son súper difíciles de alcanzar si no se hace un buen diseño del equipo como tal y del sistema de recubrimiento. Estaremos también hablando en más detalle de las herramientas para preparación de superficie, como el Bristol Blaster, las pistolas de aguja. También estaremos hablando de la preparación de superficie con granallado o chorro abrasivo, también se llama. Y la preparación de superficie con agua alta presión. Que esa preparación de superficie se debe evaluar si se logró el nivel de preparación de superficie o nivel de anclaje perfil de anclaje que nosotros tenemos como requisito en la especificación del recubrimiento. Se puede hacer de diferentes formas, a través de cinta réplica, por comparadores o con un medidor digital. En algunos casos se pueden hacer barridos con medidor digital y en algunos casos se exige por contrato que se tomen también por cinta réplica y que se deje como evidencia en el tiempo, porque los medidores digitales simplemente dan un reporte y se pudiera manipular ese reporte. Sin embargo, la cinta réplica queda en el tiempo como una huella dactilar del sistema. Y los comparadores son una herramienta que permite dar una impresión muy rápida de cómo está el perfil de anclaje, porque a la vista y con el tacto se puede comparar la superficie que estamos preparando con estos comparadores. Y así de manera muy rápida en campo podemos saber si em, estamos dentro de lo que estamos esperando. También estaremos hablando durante el curso que le estamos ofreciendo para los meses que vienen, eh, la aplicación de recubrimiento, brocha, rodillo, asistido por aire. Y curiosamente, la aplicación de brocha sigue siendo una de las formas principales de aplicación de recubrimientos a nivel industrial, porque por temas de accesibilidad a ciertas zonas, sigue siendo la brocha la herramienta más útil en muchos casos, ¿no?
a pesar de la tecnología como ha avanzado, todavía sigue siendo importante el uso de la brocha. Es importante también en el proceso de control de calidad de los recubrimientos, la medición de espesor de película húmeda. Es decir, una vez que aplicamos esa primera capa, medimos inmediatamente si el espesor es correcto o no para proceder a esperar el tiempo de curado y seguir avanzando con el proceso de aplicación. Una vez que la película esté curada o seca al tacto, también debemos hacer un seguimiento de si se logró el espesor indicado en la especificación del recubrimiento. Y por último, lo que se hace es una revisión con detector de discontinuidades o un holiday detector para saber si no hay muchos defectos en el recubrimiento que aplicamos. En general, de acuerdo con mi experiencia, con una buena preparación de superficie se tiene garantizado el 60% de la calidad esperada. Por eso es que mi consejo siempre es que tratemos de utilizar nuestros recursos, no necesariamente en comprar la pintura más barata, sino en asegurarnos que hagamos la preparación de superficie de la mejor manera posible, porque allí es donde vamos a asegurar que el desempeño del sistema de recubrimiento sea como nosotros lo esperamos, ya que si nosotros utilizamos en nuestro proyecto un recubrimiento que sea del mayor costo posible, pero la preparación de superficie no alcanza los mínimos necesarios, ese recubrimiento no se va a adherir bien a la superficie metálica y no va a cumplir el objetivo. Entonces, es prácticamente dinero que estamos echando a la basura comprar un producto de alto precio que debería tener un alto desempeño, pero si no nos enfocamos en la preparación de superficie, todo el esfuerzo en la selección del producto es inútil. Y bueno, para hacer una transición hacia la protección catódica, características importantes que debe tener un buen recubrimiento para protección catódica es que debe resistir el desprendimiento catódico, de los cuales les hablaré en más detalle en unos minutos, que sea capaz de resistir medios muy alcalinos, que pueda evitar la penetración del agua y reducir el requerimiento de corriente de protección. Con esto empezamos a hablar un poco de la protección catódica. La protección catódica tiene muchas aplicaciones y lo hablaremos en mucho más detalle en el curso. Aquí unos pequeños ejemplos, unos pocos ejemplos: tuberías enterradas para la protección de embarcaciones, el exterior del casco, interior de los tanques de balasto. También en las camisas de acero de pozos de producción se utilizan la protección catódica, en las estructuras enterradas costa afuera, las bases de las plataformas. Eh, Como pueden ver aquí en la imagen, se ven los ánodos de protección catódica antes de que la plataforma sea colocada en sitio. También para estructuras enterradas, la parte enterrada de estas torres eléctricas, ellas llevan protección catódica también. Y las tuberías costa afuera. Tuberías enterradas, lo vimos también en la diapositiva anterior. Y también la podemos utilizar para interior de tanques, no solamente para la parte exterior, que yo creo que es una de los usos más comunes de protección catódica, sino que también dependiendo del servicio que esté utilizando, el servicio para el que se esté utilizando este tanque, podemos colocar ánodos en el interior del tanque y protegerlo. Y también se puede utilizar la protección catódica para proteger el interior de intercambiadores de calor. La placa de tubos, por ejemplo, como pueden ver aquí, estos son lo que va quedando de ánodos galvánicos luego de un tiempo en servicio. Para entender un poco la protección catódica como tal, es importante entender ciertos conceptos básicos, ¿no? Eh, aquí, ok. Ciertos conceptos básicos, y es cómo es que empieza el proceso de producción del acero. Todo empieza como óxido de hierro en la naturaleza, ¿ok? El mineral de hierro. Luego este va junto con otros materiales como fuentes de carbón, madera, etcétera, etcétera, va al alto horno, que eso,
algo que a mí de lo que aprendí en la siderúrgica cuando estuve trabajando esos años, es que la producción de acero fue algo que surgió de manera espontánea en Alemania, porque cuando hace muchos años hacían fogatas, se daban cuenta que con el calor y la madera que utilizaban para las fogatas, como esos suelos donde se descubrió esto, eh, tenían un altísimo contenido de hierro. Básicamente ellos ahí, de manera espontánea, hicieron las primeras aleaciones de acero al carbono. Y luego ese proceso, que fue algo relativamente natural y espontáneo, fue industrializado a lo que conocemos al nivel de hoy, ¿no? Pero digamos, el principio es el mismo. Una fuente de óxido de hierro se combina con calor y una fuente de carbón, se lleva hoy en día en un alto horno, luego esto se lleva a un convertidor o purificador para que esa aleación tenga la menor cantidad de impurezas posible. Vamos a tener un acero líquido y ese acero líquido lo podemos convertir en planchones para luego de manera mecánica hacer los tubos de acero o diferentes configuraciones geométricas. A destacar de esta diapositiva que hay dos factores muy importantes a tomar en cuenta aquí de por qué tenemos problemas de corrosión con el acero al carbono. Básicamente, la naturaleza lo que quiere es volver a su ciclo o a su estado de energía natural. Por eso es que un material que es refinado, procesado, como una tubería hecha de acero al carbono, si nosotros la dejamos en el suelo, básicamente va a intentar volver a ser óxido de hierro. Y eso pasa porque el tubo tiene un alto contenido de energía, porque nosotros aquí en este alto horno colocamos mucho calor, mucha energía para poder transformar el óxido de hierro en hierro y eventualmente acero al carbono. Y el segundo punto súper importante es que cuando nosotros estamos haciendo la transformación mecánica, geométricamente hablando, de una pieza de acero a otra geometría, por ejemplo, cuando estamos haciendo los clavos, que la punta y la cabeza tienen mayor energía, esos son los dos puntos más anódicos. Ahí también ese impacto o ese corte que se está haciendo, esa energía que se está utilizando para cambiar la geometría de la pieza, está imprimiéndole más energía a ciertas partes del material, por lo tanto, allí es donde va a haber más corrosión. Lo mismo que pasa en la parte de la soldadura. Por eso es que cuando nosotros estamos soldando dos porciones de tubería, siempre tenemos lo que se llama el problema de la zona afectada por el calor, que allí en el lazo de soldadura es donde hay más problemas de corrosión, porque claro, además de que pasó por el alto horno, le hicimos cambios geométricos, además le estamos imprimiendo más energía todavía para la soldadura, esa parte del material está en un nivel de energía mucho más alto y por supuesto ese es el que primero va a bajar su nivel de energía para intentar regresar a la energía natural de óxido de hierro. Entonces eso nos ayuda a entender un poco el concepto de los problemas de corrosión. Como les dije también anteriormente, recuerden que la celda de corrosión en una tubería, a pesar de que no está conectada a cobre o aluminio o algún otro material, simplemente hay microcátodos y microánodos que van a causar que esta estructura se vaya a corroer. Ok, eh, como les decía, ¿no? El acero, cuando está fabricado, está en un nivel de energía muy alto y la naturaleza lo que desea es que esto regrese a su estado natural. Por eso es que cuando vemos la serie electromotriz, esta imagen que vemos acá, vemos que tenemos en la parte más alta los materiales más catódicos, o también los llamamos los más nobles. En la parte más baja tenemos los materiales más anódicos o menos nobles, más activos, también los podemos llamar. Por ejemplo, vemos que el platino está en el tope de la platino y oro, está en el tope de los materiales más nobles. Y lo que viene siendo aluminio, zinc y magnesio están en la parte más baja de la serie electromotriz. Y si lo notan, están simplemente por debajo del hierro. Por eso es que ya esto nos está dando una idea de que no es casualidad que los ánodos galvánicos para protección catódica son de aluminio, zinc y magnesio. En
en general, luego les estaremos entrando en casos más específicos. En general, cuando un material tiene un mayor potencial electroquímico, decimos que es más catódico y en general es menos propenso a la corrosión. Lo podemos ver con estos ejemplos. El oro, el grafito, el titanio no son materiales propensos a la corrosión. Por el otro lado, los elementos o los materiales que están en la parte más baja de la serie electromotriz, ellos van a tener un potencial más bajo, por lo tanto son más anódicos y son más propensos a la corrosión. El hecho de que estos materiales estén en la parte alta de la serie electromotriz va de la mano con lo que les expliqué anteriormente. Si lo notan, por ejemplo, el oro básicamente se consigue en la naturaleza como oro puro, no como óxido de oro. Entonces, como él está ya en la naturaleza, en un estado de energía en el cual lo podemos utilizar, no hay que utilizar mucho calor para refinarlo, simplemente para poder fundirlo y cambiarle la forma geométrica. El calor que se necesita para trabajar el oro es mucho menor que la cantidad de calor o energía que se necesita para purificar el óxido de hierro o refinar el óxido de hierro y convertirlo a acero. Por eso es que va de la mano con lo que les estaba diciendo de que los materiales más catódicos son menos propensos a la corrosión, simplemente por el concepto de que ellos en la naturaleza se consiguen ya como un material prácticamente puro. Ok, entonces, empezando, hay quizá un micrófono abierto, si lo pueden silenciar, hay un poquito de eco. Ok, gracias. Para seguir caminando en el camino de entender lo que es la protección catódica y qué es lo que queremos hacer, les quiero mostrar esta gráfica, ¿no? Nosotros tenemos los potenciales naturales de polarización y los queremos reducir para mitigar la corrosión. Entonces, eh, nosotros básicamente lo que queremos hacer en la protección catódica es polarizar o igualar todas esas microceldas que les dije que hay microcátodos, microánodos. Lo que queremos hacer es que todos tengan el mismo valor. Y la polarización catódica de todas las zonas de potencial noble, los cátodos, hasta alcanzar el potencial del sitio más activo. Es decir, específicamente, queremos llevar todas las zonas del material lo más negativo posible, lo cual puede ser un poco contradictorio, pero ya les voy a explicar la razón de por qué no lo llevamos todos a una zona más catódica, sino más anódica. Entonces, básicamente, cuando nosotros estamos inyectando corriente, vamos a hacer que las partes que están más catódicas pasen a ser más anódicas. Y les explico en detalle el por qué. Esto que están viendo aquí es lo que llamamos un diagrama de Purvex. Este investigador belga, él diseñó este tipo de diagrama de potencial electroquímico en función del pH de la solución, y este es para el agua a 25 grados centígrados, hierro en agua a 25 grados centígrados, y a pesar de que yo les había dicho que en general un material, mientras sea más anódico, va a ser más propenso a la corrosión, eso se mantiene, ese concepto se mantiene en general, solo que hay ciertas excepciones. Cuando nosotros llevamos el hierro en agua a cierto potencial, que los llevamos de un potencial catódico, lo llevamos a anódico, repito, pudiera ser contradictorio porque en general mientras más anódico, más se va a correr un material. Lo que pasa es que cuando llegamos con el hierro a un cierto punto, se van a generar unas capas de productos de corrosión que van a proteger el material. Y por este diagrama de Purvex es que se llega al criterio de los menos 850 milivoltios con respecto al cobre sulfato de cobre, porque allí es donde el acero se va a apaciguar, va a estar o mejor dicho, va a estar en una zona de inmunidad, y allí la corrosión va a tener lugar, pero muy, muy bajas velocidades de corrosión se van a presentar. Y eso en pHs hasta 7 aproximadamente, ¿ok?
luego aquí vamos a tener problemas de corrosión. Por eso es que mientras más ácido, también en soluciones alcalinas, quise decir, vamos a tener que prestar atención a cuál va a ser el criterio de protección para asegurar la integridad de nuestro equipo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si recuerdan, en la parte baja de la serie electromotriz tenemos el aluminio, el zinc, el magnesio. Si nosotros los conectamos eléctricamente al hierro, cualquiera de estos tres materiales, va a ocurrir de forma natural una inyección de electrones, en este caso del aluminio al hierro, lo cual va a tener como consecuencia que vamos a bajar los potenciales de nuestro material de un valor de aproximadamente 0,600 más o menos milivoltios, potencial natural del hierro, va a ir a menos 850. Y eso va a ir pasando poco a poco a medida que se va polarizando. Nosotros vamos a lograr que toda la parte de la celda esté al mismo potencial. Y ese es el objetivo que nosotros queremos en la protección catódica, alcanzar la inmunidad, donde la velocidad de corrosión es bastante baja. Es importante a la hora de hablar de protección catódica prestar atención a lo que es la convención con respecto a la medición y registro de potencial de electrodo. Es importante siempre expresar el signo con respecto al electrodo de referencia que estemos utilizando, que los multímetros digitales hoy en día podemos en la pantalla ver el signo menos. Con los análogos, ellos no pueden, la aguja no se puede mover en el sentido negativo. Entonces lo que se hace es que anteriormente se colocaba el electrodo de referencia en el terminal positivo del multímetro y se veía un desplazamiento positivo de la aguja, pero se registraba un signo negativo en el potencial. Ya con los equipos electrónicos de hoy en día no es necesario hacer ese cambio en las conexiones. Simplemente asegurarnos que la celda de referencia esté conectada al negativo. Esta es la forma correcta de hacerlo hoy en día. ¿Ok? Si por alguna razón, como les dije, por ejemplo, si estuviésemos utilizando un equipo análogo, si por alguna razón tenemos que colocar electrodo de referencia en el lado positivo del multímetro, tenemos que estar conscientes de eso y asegurarnos de que a pesar de que estamos leyendo un valor positivo, tenemos que registrarlo como negativo. ¿Ok? También tenemos que registrar la unidad, bien sea voltios, milivoltios, pero tiene que, por ejemplo, aquí vemos una lectura de 0,9 voltios, que es equivalente a 900 milivoltios. Como se pueden imaginar, es importante aclarar esto, porque si nosotros colocamos en el reporte de medición 900 voltios, eso no tiene ningún sentido. Y si colocamos 0,9 milivoltios, tampoco va a tener sentido. ¿Ok? Y también muy importante, el tipo de electrodo de referencia, ya que estas lecturas de estructura suelo se basan en una celda de referencia, que es la que nos va a servir de patrón para poder comparar las lecturas. Un ejemplo de la forma correcta de establecer una lectura de estructura suelo es esta. Menos, vemos el signo, 0,850 voltios, vemos la magnitud, la unidad y el electrodo de referencia. Los factores que afectan los requerimientos de corriente son la superficie, qué tan grande es la superficie que vamos a proteger, la humedad, el pH ambiental, temperatura, el grado de aireación del medio, movimiento relativo en la interfase metal-medio, actividad microbiológica y de qué aleación está hecho el metal propiamente dicho. Un poco los fundamentos de la protección catódica para que tengan una idea de por qué los recubrimientos son tan importantes a la hora de trabajar junto con la protección catódica. Si nosotros tenemos una estructura desnuda, el lecho de ánodos va a tener que drenar corriente suficiente para polarizar toda la superficie desnuda. Mientras que si nosotros tenemos una estructura que al menos cubra un 95% de la estructura, un recubrimiento que cubra el 95% de la estructura metálica, vamos a reducir considerablemente la cantidad de corriente que se necesita, ya que solamente vamos a tener que proteger
los holidays o las imperfecciones en el recubrimiento, como lo pueden ver en esta parte. De allí es donde viene el ahorro significativo en el proyecto como tal de control de corrosión, combinando recubrimientos con protección catódica. Y bueno, ¿cómo podemos obtener la corriente de protección catódica? Dos formas generales, bien sea por ánodos de sacrificio, como se los expliqué brevemente, pueden ser ánodos de zinc, aluminio o magnesio, o por corriente impresa, que va a requerir una fuente externa de corriente directa. Entonces tenemos los ánodos de sacrificio, que simplemente van a utilizar la disolución de un ánodo que va a ser mucho más activo que la estructura a la que vamos a proteger. En el caso de que sea una estructura de acero al carbono que queremos proteger, los ánodos que están disponibles son zinc, aluminio o magnesio, dependiendo del medio en el que lo vamos a utilizar. Y en cambio, para corriente impresa, básicamente no importa de qué esté hecho el material del ánodo, porque como va a haber un flujo forzado de corriente debido a la implementación de la fuente externa de corriente, vamos a proteger el material. Inclusive se puede utilizar en algunos casos tuberías viejas o chatarra de acero al carbono, se puede utilizar, se puede conectar a un transformador rectificador y utilizarlo como ánodo de sacrificio para corriente impresa. Como está escrito aquí. M, en este caso, el material del ánodo puede ser inclusive acero. Ahora vamos a ver una breve comparación de lo que vienen a ser los ánodos galvánicos contra los sistemas de corriente impresa. Los galvánicos son independientes de cualquier fuente de electricidad, ya que ellos simplemente se conectan directamente a la estructura. Los sistemas de corriente impresa van a requerir una fuente de potencia eléctrica, como un transformador rectificador, baterías, paneles solares, ese tipo de dispositivo. Eh, los ánodos galvánicos tienen una utilidad restringida a la producción de estructuras bien recubiertas debido a la limitada corriente disponible económicamente, ya que si nosotros no tenemos una estructura revestida, los requerimientos de corriente van a ser muy altos y el costo de los ánodos galvánicos puede hacer que el proyecto sea inviable. Mientras que los sistemas de corriente impresa son aplicados a una gran variedad de estructuras y, si es necesario, a grandes estructuras desnudas. Básicamente, cuando ya tenemos estructuras desnudas con una alta superficie a proteger, básicamente la corriente impresa es la única opción rentable. Los ánodos galvánicos son de uso poco práctico, excepto en suelos o aguas de baja resistividad, mientras que los sistemas de corriente impresa tienen menos restricciones, ya que cualquier resistividad del medio puede ser superada por el sistema o el transformador rectificador. Una ventaja de los ánodos galvánicos es que son sencillos de instalar, se pueden efectuar adiciones hasta conseguir el efecto deseado. Luego de la construcción, en la medida que sea posible, se pueden agregar más ánodos e ir mejorando el sistema de protección catódica. Mientras que los sistemas de corriente impresa, el diseño debe ser más cuidadoso. Su facilidad de ajustar la diferencia potencial permite que condiciones imprevistas o cambiantes puedan ser cubiertas, como eh, si agregó una estructura metálica cerca a nuestra estructura, o si hay cambios a lo largo del tiempo en el clima. Como todos sabemos, con el cambio climático, diseños que se hicieron hace 10, 15, 20 años, quizás esa zona geográfica que de pronto antes era seca, ahora hay un pequeño riachuelo o un pantano, o en algunos meses del año está totalmente en condiciones de inmersión, parte de la tubería. Entonces, eso se puede controlar un poco mejor con sistemas de corriente impresa. Tenemos más flexibilidad. Con los ánodos galvánicos, la inspección comprende pruebas efectuadas con instrumentos portátiles en cada ánodo o entre pares de ánodos adyacentes, mientras que los sistemas de corriente impresa necesitan inspección en pocos lugares. La instrumentación puede ser colocada en algunos lugares accesibles. Por ejemplo, cada kilómetro podemos colocar eh, torres o estaciones de medición, y con eso vamos monitoreando el desempeño.
Los ánodos galvánicos requieren un gran número de posiciones, cada ánodo requiere reemplazos a diferentes intervalos de tiempo y en diferentes partes del sistema. Y en general, los sistemas por corriente impresa requieren un pequeño número total de ánodos, ya que la razón de esto es que los sistemas galvánicos, los ánodos galvánicos, pueden drenar muy poca corriente comparado con los ánodos de corriente impresa. Aquí los ánodos galvánicos estamos hablando en el orden de miliamperios, mientras que, por ejemplo, un ánodo de MMO puede drenar hasta 40 amperios, dependiendo en el medio en el que lo estemos utilizando. Entonces, ya eso nos da una idea de a qué queremos, a qué nos referimos con esto de la cantidad de ánodos que se pueden necesitar. Con los ánodos galvánicos no afectan las estructuras vecinas, ya que ellos tienen una fuerza electromotriz muy baja. Esta es una de las grandes ventajas de los sistemas galvánicos, que cuando los instalamos, ellos no van a causar problemas en estructuras vecinas que pueden ser de nuestra propia empresa o, peor aún, de otras empresas, ¿no? Que estemos compartiendo un paso de vía de tuberías, un corredor de tuberías. El sistema de protección catódica con corriente impresa que sea más potente, lo más probable es que si no están sincronizados o interconectados, lo más probable es que el que sea más potente va a dañar al que sea menos potente. Bueno, por eso es que los efectos sobre otras estructuras cerca del área de acción de los lechos de ánodo es importante para los sistemas de corriente impresa, ya que pueden causar los problemas que les acabo de explicar. La fuerza electromotriz de los ánodos galvánicos no puede ser controlada. Es lo que la naturaleza da, y hay que utilizar esa información en el diseño, pero una vez instalado ya no se pueden controlar los parámetros de operación. Mientras que los sistemas de corriente impresa sí que se pueden ajustar durante el tiempo para ajustar los potenciales dentro de los límites aceptables por la amplia variación en las condiciones, como les dije. Temporada de lluvia, temporada seca, verano, invierno. Los ánodos galvánicos, su voluminicidad puede restringir el flujo y o causar turbulencias, restringir el acceso a sistemas de agua en circulación, por ejemplo, cuando se utilizan en la parte interna de equipo. Por el otro lado, los sistemas de corriente impresa permiten el uso de ánodos más compactos mediante la selección de materiales adecuados. Los ánodos galvánicos pueden ser soldados o atornillados directamente sobre la superficie del metal a proteger, evitando la necesidad de perforar el metal de los cascos. Hay un micrófono abierto por allí, si me ayudan con eso. Ok, les iba diciendo que los ánodos galvánicos pueden ser soldados o atornillados directamente sobre la superficie del metal a proteger, evitando la necesidad de perforar el metal de los cascos de los buques, envases, a ser protegidos, etc. Los sistemas de corriente impresa en todos los casos requieren de la perforación del metal de los cascos, de los buques, envases, etcétera, para permitir la colocación de conexiones aisladas. Desde el punto de vista de diseño mecánico, bueno, es una gran desventaja esto para los sistemas de corriente impresa. Con los ánodos galvánicos, sus conexiones están protegidas catódicamente, ya que el flujo de corriente que está saliendo del ánodo va a proteger también esa conexión metálica entre el ánodo y el sustrato metálico. Mientras que los sistemas de corriente impresa requieren alta integridad en el aislamiento de las conexiones al lado positivo del rectificador que esté en contacto con el suelo o agua, si no se corroerán severamente, ya que al haber una fuga de corriente en la parte positiva del sistema, por esa pequeña imperfección del recubrimiento del conductor, allí vamos a tener alta corrosión y simplemente eso va a traer como consecuencia que el cable se rompa, se desconecte del sistema y va a estar fuera de servicio. Y no es posible para los ánodos galvánicos producir una polaridad reversa mediante una conexión errónea. Es decir, no hay probabilidad de que se pueda colocar el lado positivo en el negativo. Simplemente es una conexión, al colocarlo directamente en la estructura a proteger, la polaridad, por la diferencia de fuerza electromotriz, va a haber la polaridad en un solo flujo, en un solo sentido, del ánodo de sacrificio a la estructura a proteger. Mientras que con los sistemas de protección por corriente impresa requieren que la polaridad sea chequeada. De lo contrario,
al hacer la conexión de manera errónea, pudiéramos estar disolviendo la estructura a proteger y estaríamos protegiendo los ánodos de sacrificio. Ventaja de la protección catódica, bueno, es que es aplicable a todos los metales. Todos los podemos proteger con protección catódica, aunque solo sea aplicable en medios de baja agresividad o de agresividad moderada, la mayoría de las estructuras están expuestas a medios naturales que cumplen este requisito. Esto lo que quiere decir es que si vamos a estar protegiendo, si queremos intentar proteger un tanque que maneja ácidos clorhídricos o algún otro tipo de agente que tenga alta corrosividad, quizás en vez de utilizar protección catódica que pudiera ser muy costosa por el requerimiento de corriente que necesitaríamos, quizás sea mejor cambiar el material de construcción del tanque, por ejemplo. Entonces, por eso es que con esto lo que queremos decir es que la protección catódica es muy rentable para la mayoría de los sistemas que nosotros queremos proteger. Aunque la corriente de protección no tenga relación con la velocidad de corrosión, su eficiencia se controla fácilmente por simples medidas del potencial de las estructuras. Básicamente la medición de potenciales tubo-suelo. Esas son las que nos permiten revisar la eficiencia de un sistema de protección catódica. Otra ventaja es que puede aplicarse a estructuras de cualquier tamaño por procedimiento de los ánodos de sacrificio. Si vemos que la protección catódica es como utilizar una linterna, una lámpara. Si nosotros proyectamos ese haz de luz en una dirección y hay una sombra, en la parte de la sombra, allí no va a haber protección catódica por los sistemas de corriente impresa. Por eso es que en algunos casos los sistemas son híbridos, porque colocamos un sistema de protección por corriente impresa con unos ánodos en ciertas ubicaciones, pero en la parte donde habría sombra de corriente de protección colocamos ánodos de sacrificio para reforzar. Otra ventaja es que tienen bajos costos de instalación. Otra ventaja es que ante eventuales fallos no se dispara la velocidad de corrosión a menos que se produzca una inversión de la polaridad en la protección por corriente impresa, que ya esto más de ser un fallo como tal durante la operación, sería un fallo en la instalación. La protección catódica hoy en día es aceptada por los usuarios, pues encaja dentro de los conceptos básicos de la ciencia de la corrosión y la protección. No es un concepto que hay que demostrar ni convencer a las personas que lo tienen que utilizar. Puede aplicarse tanto a estructuras nuevas o ya corroídas, y en muchas circunstancias es el único método disponible para detener un proceso de corrosión ya iniciado. Esto va de la mano con lo que les dije, por ejemplo, la idea de los cambios climáticos, que en algún momento, si se llegó a la conclusión de que en un momento dado, al principio del proyecto, no era necesario instalar protección catódica porque quizás teníamos suelos muy con alta resistividad o inclusive que la tubería estaba unos centímetros por encima del suelo, era una estructura aérea en cierta zona y resulta que con el pasar del tiempo allí se formó una pequeña laguna, entonces, y se empezó a correr la tubería. La protección catódica es lo que nos va a ayudar a detener los procesos de corrosión que se hayan iniciado en ese momento. Unas desventajas que se pueden mencionar de la protección catódica es que tienen costos de operación medios o altos, ya que, por ejemplo, si tenemos sistemas de corriente impresa, vamos a tener los costos de la electricidad, también los costos de inspección, asegurarnos que el sistema esté funcionando bien, posibles costos de reparación. Otra desventaja es que solo es aplicable en medios de agresividad débil o moderada, pues las corrientes de protección aumentan al hacerlo la agresividad. Y como lo comenté anteriormente, una contraparte de esto es que, bueno, la mayoría de los casos simplemente se cambia de material, no se utiliza acero de carbono y sigue siendo relativamente con la aplicabilidad de la protección catódica sigue siendo bastante amplia. Las corrientes de protección no se relacionan con la velocidad de corrosión, es decir, si nosotros inyectamos una cantidad de corriente para protección catódica, no hay una correlación directa para saber si estamos controlando la corrosión o no. Lo que se debe hacer es evaluar los potenciales estructura suelo o tubo suelo y allí es que vamos a poder determinar la eficiencia del sistema. Y las condiciones de operación deben mantenerse empíricamente o basándose en la experiencia previa.
perdón, deben determinarse empíricamente o basándose en experiencia previa, ya que no todos los parámetros de los diseños de protección catódica están claramente establecidos. Esto va de la mano específicamente con la, la densidad de corriente a utilizar para un sistema de protección catódica. Otras desventajas es que pueden producir fugas de corriente e interferir con estructuras metálicas vecinas por causa de estas corrientes vagabundas, como lo expliqué anteriormente. Este es un tema importante también, esta desventaja, que hay que evitar la sobreprotección, cuyo riesgo es mayor en los sistemas de corriente impresa, pues se pueden deteriorar los sistemas complementarios de pintura por efecto de una excesiva alcalinización debido a la reacción de reducción de oxígeno, que es esta que está acá. Como si esta reacción, la comenté al principio del webinar, básicamente cuando tenemos un medio acuoso en presencia de oxígeno, esto va a traer como resultado que se consuman electrones y se genere iones hidroxilo, es decir, básicamente van a alcalinizar el medio y eso va a traer como consecuencia que si nosotros no tenemos un buen recubrimiento que sea resistente a los ataques alcalinos, básicamente la protección catódica va a tener como consecuencia desprendimiento catódico del recubrimiento y básicamente eso va a llevar a problemas de corrosión. ¿Qué es lo que lleva a la sobreprotección? Cuando en algunos casos de manera errónea, por no tener conocimiento suficiente, por eso es que los invitamos a que se unan al curso que los estamos invitando hoy. Cuando no tenemos un conocimiento al menos básico de la protección catódica, pudiéramos pensar, ok, si no estoy alcanzando potenciales de criterio de protección, vamos a imprimir más corriente para proteger el sistema. Y puede ser que donde estamos midiendo el potencial no estamos alcanzando niveles de protección, pero como no tenemos conocimiento suficiente, no sabemos que deberíamos estar revisando el potencial en otras partes también y quizás en otras partes sí estábamos alcanzando niveles de protección y al aumentar la corriente del sistema, lo que estamos haciendo es que donde antes teníamos protección, vamos a tener sobreprotección y allí vamos a prender el recubrimiento y vamos a tener problemas de desprendimiento catódico del recubrimiento, problemas de corrosión, etcétera, etcétera. Y bueno, la última desventaja de la lista es que en caso de sobreprotección a potenciales fuertemente negativos puede desprenderse hidrógeno y producir la fragilización de los aceros de alta resistencia. Eh, a manera de resumen, porque el tema de los criterios lo estaremos explicando en más detalle a lo largo del curso, eh, podré, cierta bibliografía, como la norma ISO 15589 o la norma AMPP NEIS 0169, la versión más reciente del 2024, establecen ciertos criterios para ciertos materiales. En resumen, por ejemplo, para hierro o acero inoxidable, el criterio de protección es menos 850 milivoltios con respecto al electrodo de referencia de cobre, sulfato de cobre. Eso en condiciones aeróbicas. Cuando hay condiciones anaeróbicas que pueden llevar a un riesgo de corrosión inducida microbiológicamente, necesitamos un criterio de protección de menos 950 milivoltios con respecto a cobre, sulfato de cobre. Y aquí tenemos otros criterios para otros materiales. Eso sí, recuerden que la protección catódica es un fenómeno de polarización. Y como se dijo antes, la protección catódica implica reducir a cero la diferencia de potencial entre las zonas de microcátodos y microánodos localizados en la superficie metálica. Esto simplemente se va a lograr polarizando los potenciales en los cátodos hasta llegar a los niveles de potenciales de los ánodos. Recuerden, bajando esos potenciales a la zona anódica hasta alcanzar la inmunidad. La polarización de los sitios catódicos hasta el potencial de circuito abierto de los sitios anódicos es el verdadero criterio para eliminar la corrosión. Es decir, eh, es cuando todas las microceldas están igualadas. Pero es imposible determinar el potencial de circuito abierto de las microceldas, porque las celdas de corrosión generalmente son microscópicas y los potenciales medidos son potenciales de corrosión mixtos. Nosotros cuando colocamos electrodos de referencia sobre el suelo, estamos leyendo el promedio de esos potenciales de las microceldas, de los microcátodos y los microánodos. Por lo tanto, lo que se ha hecho es, y se ha ido desarrollando varios criterios alternativos para poder aproximarse al criterio verdadero del control de corrosión. Por eso que AMPP y otras organizaciones internacionales recomiendan varios criterios como estos que les estoy mostrando aquí. Importantísimo,
todos estos valores que están aquí es sin lo que llamamos la caída ómnica, sin caída I por R. Todas aquí, todas las caídas ómnicas del circuito pueden ser controlables, menos la del electrolito. Por eso es que se recomienda, y lo estaremos hablando en más detalle a lo largo del curso, es que la posición del electrodo de referencia sea lo más cercano posible a la estructura metálica, para así no tener el problema de la resistencia que se genera por la capa de electrolito que pueda haber entre el electrodo de referencia y la tubería. Y bueno, ya para cerrar, un par de diapositivas para mostrarles una lista que me parece bastante, estoy seguro que va a ser bastante útil para ustedes, de estándares internacionales relacionados con, en esta primera diapositiva, con estándares de protección, perdón, de recubrimiento. La más importante desde mi punto de vista es la ISO 12944, que es un compendio de 9 partes, donde está una introducción general, clasificación de ambientes, consideraciones de diseño, los tipos de superficie y preparación de superficie, los sistemas de pintura protectivos o protectores, las pruebas de laboratorio que se necesitan para validar este tipo de sistemas, la ejecución y supervisión de los trabajos de pintura, desarrollo de especificaciones. Recuerda que las especificaciones es ese documento donde se dice el tipo de producto, preparación de superficie necesaria, espesor de película seca, película húmeda, tiempo de curado. Y también una parte 9, donde habla de las normas específicas para entornos marinos de alto riesgo. Este paquete de 9 partes de la norma ISO 944 es súper útil, ya que ella cubre para aleaciones de acero al carbono expuestos a ambientes atmosféricos, bien sea enterrados o sumergidos, nos ofrece la posibilidad de clasificar o avalar, mejor dicho, sistemas de recubrimiento comerciales. Entonces, cuando nosotros determinamos nuestro tipo de medio, si va a ser sumergido, si es una estructura enterrada, y el proyecto sabemos que qué durabilidad deseamos, si es menor a 5 años, más de 5 años, más de 15 años. Esta norma nos va a ayudar primero, ayudarnos a clasificar el ambiente en el que estamos, las consideraciones de diseño, qué tipo de durabilidad queremos. Y en función de eso, nosotros podemos ir al mercado y decir, señor proveedor, yo estoy interesado un, en un sistema de recubrimiento que me proteja, bien sea un C1, C2, C3, C4, CX, por una durabilidad de 5, 10, 15, 20 años. ¿Cuáles son los productos que usted ofrece para ese tipo de requerimiento? Y ellos deben mostrar los certificados que los avalan como ISO 12944 a, a partir de todas estas, de este compendio de partes de la norma. Y en función de eso nosotros podemos tener ciertos acuerdos de garantía. Recuerden que la durabilidad que se menciona en estas normas no van de la mano con la garantía, y esos son acuerdos que se deben establecer entre el usuario y el proveedor de servicios del sistema de recubrimiento. Ciertos estándares internacionales para los sistemas de protección catódica, el más importante desde mi punto de vista, de NACE es el SP0169, que fue recientemente actualizado en el 2024. También tenemos otros más por aquí, se los nombro brevemente, ya estamos a punto de cerrar el webinar para empezar la parte de preguntas y respuestas. Tenemos el ATM 0497, que son técnicas para medir en campo de los sistemas de protección catódica. Para fondos de tanque tenemos la 0285. También tenemos la 0176 para estructuras sumergidas. Para la parte interna de recipientes que tratan crudo, tenemos la SP0575. Para la protección de fondos de tanque, tenemos la SP0193. Y bueno, aquí les dejo una lista más de NACE.
Aquí tenemos otras más. Por ejemplo, interesante la SP0177, que es para la mitigación de problemas de interferencia por corriente alterna. Otra que es muy interesante es la SP0104, que es el uso de cupones de corrosión para el monitoreo de la protección catódica. Y ahora para abarcar eh, otros institutos que también hablan de protección catódica, tenemos las normas API 651 para protección de tanques. También para integridad como tal tenemos la API 1160 y que la norma ISO 15589, que se las nombré al principio, que da los valores de protección, los criterios de protección catódica. eh, de hecho, creo que eso no lo hablé y me parece súper importante. Sí, aquí, esto. La norma ISO 15589, 15589 dice que si nosotros seguimos los criterios que ellos mencionan en ese estándar, la velocidad de corrosión va a ser menor a 0,01 milímetros por año para aceros al carbón y hierro fundido. Mientras que los criterios establecidos por la norma AMPP SP0169 nos va a llevar aproximadamente a 0,025 milímetros por año o menos de velocidad de corrosión. Y bueno, en general también para temas de integridad tenemos los estándares ASME B318, B318S, que es para manejo de sistema de gas. También tenemos la norma DNB RP B401, que es prácticas recomendadas para diseños de protección catódica. Estas son simplemente algunas normas para referencia, para que ustedes las puedan consultar en sus trabajos también. Bueno, recuerden que este webinar queda grabado, por eso es que y va a ser compartido en mi canal de YouTube, que es Ingeniería y Corrosión. Muchas gracias por su atención y estamos listos para las preguntas. Diana, ¿tenemos algunas preguntas? Eh, Hola, ¿me escuchan bien? Sí, me escucho. Vale, en el chat pueden dejar sus preguntas si desean o pueden abrir sus micrófonos también para darle sesión de preguntas. Les recuerdo que nuestro curso tiene una duración de 16 horas. Espero que se animen a tomarlo. El ingeniero Neri les puede transmitir muchos de sus conocimientos que sé que van a ser de gran ayuda para ampliar su perfil profesional. Y pues obviamente esta información también se les compartirá este webinar a las personas que están inscritas en el Forms que pasamos. También pueden contactarnos en el chat de Teams. Les dejé el link directo, cualquier asesor de STEM, para que por WhatsApp, por favor, si me tienen alguna pregunta acerca del costo del curso, de la metodología que va a seguir, los horarios. Les recuerdo les recuerdo que tenemos una oferta del 67% de descuento hasta el 30 de abril y las clases pues van a ser sincrónicas y tendrán el material disponible para que los compartan durante 2 meses las grabaciones. Tenemos una pregunta en el chat. Nos comentan si puedes repetir las dos normas que se vinculan a velocidad de corrosión diferentes. Sí, cómo no. Estas, estas son las dos normas. Adrián, es la ISO 15589, parte 1, y la norma AMPP 0169 del 2024. Ok, siempre a tu orden. Les recuerdo, si se animan, mientras se animan a hacer más preguntas, que aquí tienen también mi contacto telefónico, mi correo electrónico. Siéntanse libres de invitarme a conectar por LinkedIn. También tengo mi canal de YouTube que se llama Enner y Corrosión. Allí estaremos subiendo la grabación de este webinar. Y también a través de Instagram estoy compartiendo contenido gratuito. Así que los invito a que me sigan por las redes sociales también. Tenemos otra pregunta de Ujú. Jorge Luis. En tanques enterrados resulta necesario que se hagan pruebas de discontinuidad eléctrica como Holiday Test antes de la instalación del STC. Ok. No es tan necesario. Es recomendable, pero no es tan, no es tan necesario.
pero me gustaría saber, STC. Jorge Luis, si me puedes decir qué es STC para... Mientras tanto, te voy conversando algunas cosas interesantes de los sistemas de fondo de tanque. Tanques enterrados. Ok, tanques enterrados. La, mientras mejor sea la aplicación del recubrimiento para ese tanque enterrado, por supuesto, mejor va a ser el desempeño de los sistemas de protección catódica. A ver. Ajá, sistema de protección catódica. Muchísimas gracias. Ok. Sí, entonces, bueno, mientras mejor sea el sistema de recubrimiento antes de que el tanque sea enterrado y puesto en servicio, pues por supuesto mejor va a ser el desempeño del sistema de protección catódica. Y este tipo de cosas se debe evaluar a la hora del diseño del sistema de protección catódica, porque uno de los criterios es asumir la superficie a proteger. Entonces, si nosotros asumimos una eficiencia del recubrimiento de 90%, eso nos va a llevar a una cantidad de corriente necesaria mucho más alta a que si asumimos un porcentaje de área a proteger de simplemente el 1%. Entonces, la eficiencia del recubrimiento se toma en cuenta en el diseño, pero también debería ser evaluada antes de la puesta en servicio del tanque para poder garantizar que el sistema de protección catódica va a funcionar bien. ¿Ok? Sobre todo para evitar problemas de sobreprotección y en algunos casos de que no alcancemos niveles de protección. Una de las ventajas de los sistemas por corriente galvánica, los sistemas galvánicos, es que ellos se autorregulan. Si nosotros colocamos muchos ánodos galvánicos, es poco probable que nosotros tengamos problemas de sobreprotección. Pero si nosotros no hacemos lo que preguntas tú, las pruebas de discontinuidad eléctrica, como el Holiday Test, que eso básicamente lo que nos ayuda es a determinar el porcentaje de área expuesta en función de la calidad del recubrimiento. Si nosotros no hacemos esas pruebas y asumimos que el recubrimiento está bien y no lo está, nosotros habíamos diseñado con una cantidad específica de ánodos y esa cantidad de ánodos no va a ser suficiente para alcanzar protección, en el caso que usemos ánodos galvánicos. Si por el contrario se había asumido una calidad baja, pero en realidad fue mejor de lo esperado la calidad de recubrimiento, no va a haber problema. Simplemente los ánodos van a durar un poco más de tiempo, pero no vamos a tener problemas de sobreprotección. Muchas gracias por tu pregunta. Ok, muchas gracias, Eneri. ¿Tenemos alguna pregunta adicional en el chat o si alguien quiere algún comentario intervenir, puede abrir también su micrófono? Recuerden que les menciono que también parte del contenido del curso que vamos a estar dictando, vamos a hablar de cuáles son los diferentes mecanismos de corrosión, que eso es súper importante porque entender cuáles son los mecanismos de corrosión o tipos de corrosión que nosotros vamos a tener en nuestro sistema nos va a permitir establecer la manera de control de corrosión más efectiva. Un simple ejemplo, si nosotros no tenemos conocimiento, no estamos conscientes de que podemos tener un riesgo de corrosión inducida microbiológicamente, es poco probable que el criterio de protección catódica sea menos 850 milivoltios con respecto a cobre sulfato de cobre. Si ignoramos el riesgo de corrosión inducida microbiológicamente, ese diseño no va a ser correcto. Por eso es que también invertimos unas horas para explicarles a ustedes cuáles son los diferentes tipos de corrosión que pueden existir y en función de eso hacer una buena selección de recubrimientos y de sistemas de protección catódica. Bueno, creo que no tenemos más preguntas Ok. por el momento. Eneri, ¿te parece si damos por finalizado el webinar? Sí, muchísimas Muchas gracias, gracias a Diana. ti. Muchas Vale, gracias a muchas todos por gracias a ti por asistir. tu tiempo. Feliz tarde, feliz noche. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias a todos por su disposición.